Dios no llama al calificado, Él califica al que llama y Él puede usarte en esa condición en la que tú estás, en la que crees que no puedes hacer absolutamente nada. No porque tú eres suficiente, sino porque el Espíritu Santo que vive en ti tiene el poder para cumplir con el propósito de Dios. Cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, muchas veces nos desviamos en creer que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. Y a veces ni siquiera es nuestra propia culpa, es nuestra mente, es lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos de algunas personas, incluso de otros cristianos. Pero la verdad es que en cada historia de la Biblia te vas a encontrar con un ser humano completamente normal que termina marcando la historia porque Dios lo utilizó a su manera. Para el Señor lo más importante es nuestra obediencia y no solamente nuestro sacrificio. El Señor quiere que vivamos una vida santificada, una vida que lo honre a Él, pero para Él lo más importante es un corazón quebrantado delante de Él, dispuesto a obedecerle en todo. Él quiere encontrarnos en una posición no de perfección, sino de humildad, en el que le digamos: Señor, aquí estoy, envíame a mí y utilízame como tú quieras. Cumple tu propósito en mi vida, pero debe haber una disposición para que el Señor nos utilice. El Señor envió a su Hijo por medio de la familia de David, por medio de las tribus de Israel. Pero ¿quién era verdaderamente Israel? ¿Era un hombre perfecto y por eso Dios lo utilizó para crear su pueblo? Pues déjame decirte que no. Desde el inicio de su historia, Jacob, quien fue el primer nombre dado a Israel, fue un engañador. Cuando era tan solo un joven, engañó a su propio hermano para quedarse con sus derechos de hermano mayor. Jacob era el hermano menor. Eso no es muy honesto, eso no es muy santo, eso no es muy perfecto, pero aún así Dios lo siguió escogiendo para cumplir con su propósito. Pero eso no solamente queda ahí, Él volvió a equivocarse, así como tú y yo nos seguimos equivocando y creemos que no somos suficientes para el Señor, pero la gracia de Dios nos alcanza. Cuando Jacob y su hermano Esaú estaban mayores, Isaac, su papá, quería bendecirlos porque eran sus hijos, pero Jacob, al enterarse, le robó la bendición a Esaú, a su hermano. Eso no es muy honesto, eso no es muy santo, pero aún así Dios siguió eligiendo utilizarlo para cumplir su propósito, porque la misericordia de Dios es más grande que todos los errores que podamos seguir cometiendo cada día. Pero eso no significa que el Señor no va a disciplinarnos porque Él nos ama. Más adelante, quien iba a ser el suegro de Jacob lo engaña a él y lo hace trabajar por muchísimos años sin la recompensa que le había prometido, que era una esposa. Pero el Señor nos disciplina porque nos ama. Pero eso no queda ahí, Jacob sigue equivocándose. Más adelante, cuando por fin se casa con la mujer que amaba, no podían tener hijos. Y entre su esposa y él deciden usar a una de sus siervas, a una de sus sirvientas, para tener un bebé por medio de ella. Eso no es muy santo, eso no es muy honesto, pero el Señor sigue eligiéndolo para cumplir con su propósito, porque el amor de Dios sobrepasa nuestra humanidad. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus de Israel, de todo ese linaje, nació nuestro Salvador Jesús. Muchas veces escuchamos el nombre de Israel y creemos que ese nombre vino de un hombre perfecto que el Señor escogió porque todo lo hacía bien, porque era una persona completamente limpia, pero al leer la Biblia te das cuenta que una y otra vez Jacob era simplemente un humano, que con su disposición el Señor lo utilizó para traer al mundo al Salvador y tener una relación contigo y conmigo. Si hay algo que te invito a hacer es a leer la palabra del Señor para que comprendas y para que veas por ti mismo que no tienes que ser perfecto para que el Señor te utilice, que no importa las veces que te equivoques, si tu corazón está quebrantado y humillado delante del Señor, Él te puede utilizar porque te ama y porque tiene un propósito contigo. Muchas veces creemos que al empezar nuestra vida con Cristo ya todo va a ser fácil, no van a haber tentaciones y no vamos a caer, pero lamentablemente somos seres humanos y vamos a seguir equivocándonos, pero el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da el poder para enfrentar esta vida llena de aflicciones, porque Jesús ya venció al mundo. Muchas veces nos sentimos culpables como cristianos porque caemos una y otra vez en el mismo pecado, porque volvemos a hacer esa cosa que le prometimos al Señor que ya no íbamos a hacer. Pero el Señor nos ve con amor porque somos sus hijos, somos su creación y Él ya nos conoce. Él ya sabía que íbamos a fallar una y otra vez, pero nos llama hoy a cumplir con su propósito en este mundo. Y su propósito es que compartamos su amor con todos alrededor de nosotros. Que las personas en nuestro entorno puedan ver que aunque fallemos una y otra vez, el amor del Señor nos alcanza y nos da paz. Muchas veces me he encontrado en esa posición de sentir que no soy lo suficientemente buena para el Señor. Y la verdad es que es así. No soy lo suficientemente buena para el Señor. Ninguno lo es. Pero el Señor no nos ve en nuestra humanidad. Nos ve por medio de su Hijo que es perfecto, que murió por nosotros y que nos limpia todos los días para ser santificados delante del Señor.
Deja de pensar que tú eres tus pecados. Dios te creó con un propósito y mientras estés en esta tierra tú puedes cumplirlo, pero tienes que creer que el Señor puede utilizarte a pesar de todas las cosas que has hecho. Arrepiéntete delante del Señor, muéstrale al Señor tu dolor, entrégale al Señor tu corazón y dile: Señor, ya no quiero ser mis pecados, ya no quiero ser mis fallas, quiero ser lo que tú dices que soy, escogido, perdonado, redimido, hijo de Dios. Los hijos de Dios ya no son solamente el pueblo de Israel. El Señor mandó a Jesús para que por medio de Él todo el mundo que crea en Él pueda ser salvado y pueda ser llamado su hijo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en los versículos del 27 al 30, dice la palabra del Señor: pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia, lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. No esperes cambiar para ir delante del Señor. Ve delante del Señor para que Él pueda hacer esa transformación y cumplir su propósito en tu vida. El Señor no llama a los perfectos. El Señor llama a sus escogidos. Dile: Señor, vengo delante de ti hoy para entregarte mi vida. Por medio de Jesucristo sé que soy salvo y sé que me llamas tu pueblo. Sé que soy tu hijo, sé que soy tu hija y quiero que cumplas tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene un propósito increíble en tu vida, pero la única manera de que lo veas cumplirse es que tú lo creas. No porque tú eres lo suficientemente bueno, sino porque al aceptar a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús, te da el poder para enfrentar cualquier situación y para honrar a Dios sin importar todas las veces que te puedas equivocar. Confía en Dios y confía en que Él te ama a ti. Dios te bendiga.